Un especial saludo para ti. En esta ocasión vamos a aprender a manejar un software especializado en la escritura de fórmulas, bien sea para matemáticas o para química o para física. Su nombre es Equation. Se digita Equation. Y es un software que puede ser instalado como una extensión de Google Chrome o puede ser instalado directamente en el computador. Para tener acceso a la plataforma de este software, ingresamos por esta opción que dice www.texthelp.com. Hacemos clic y quedamos en la plataforma de este software. Este software se puede instalar directamente en el computador al hacer clic aquí en esta opción. Podemos instalarlo para Google Chrome como extensión de Google Chrome, como una aplicación web. Podemos instalarlo en el sistema operativo de Windows o en el sistema operativo de iOS, es decir, para computadores Mac. Para poderlo instalar, por ejemplo, en uno de los dos sistemas operativos y que quede en nuestro computador, la recomendación es la siguiente: ir aquí a la opción productos y donde dice gratis para profesores, hacer clic en obtenga las funciones premium. Esto significa que después de diligenciar un formulario al cual accedemos aquí por la opción Equation, porque existe otro software y en realidad existen varios software diferentes para poder hacer diferentes tipos de actividades de manera correcta, de manera o con carácter científico. En este momento nos interesa el software de Equation. Hacemos clic ahí y se nos pide que diligenciemos un cuestionario o un formulario para que una vez se envíen los datos a la plataforma, ellos nos contestarán y en la contestación o a vuelta de correo nos darán las instrucciones para descargar el software con todas las opciones de trabajo o todas las herramientas que podemos utilizar con este software. Entonces es una recomendación que se deja para que las personas que deseen instalarlo lo hagan a través de este procedimiento. Hoy nos vamos a centrar en la instalación de la extensión de este software para el navegador Google Chrome. Para ello, entonces, estando dentro de Google, sencillamente entramos aquí por la opción aplicaciones, hacemos clic e ingresamos por la opción o la tienda web de Chrome. Y una vez dentro, digitamos simplemente aquí en el buscador la palabra Equation. Enter. De inmediato nos aparece el logo, es este rombo con letras blancas y fondo azul. Aquí me aparece la opción de que ya está añadido porque yo ya lo tengo añadido en mi computador y esas extensiones aparecen aquí arriba. Yo hago clic aquí y me aparecen las instalaciones que tengo en este momento configuradas y realizadas, y es este que dice aquí Equation. Pero para las personas que no lo tienen instalado, aquí a la derecha aparecerá un botón que dice añadir extensión. Simplemente es hacer clic ahí. Seguramente les pedirán que abra el correo o la cuenta de Gmail y simplemente se hace y se añade la extensión y quedará aquí arriba disponible para ser utilizada en la edición de diferentes fórmulas. Para proceder a esas fórmulas, volvemos a Google y en toda la suite o en todas las aplicaciones de Google hacemos clic
y vamos a la opción documento. Podemos crear fórmulas, bien sea en un documento, en una hoja de cálculo o en una presentación estilo PowerPoint. Esta extensión precisamente trabaja con la suite de Google, por lo tanto, si solo tenemos este software instalado a manera de extensión, no nos funcionará abrir un documento en Word y querer trabajar o hacer las fórmulas directamente en él. Necesitamos abrir un documento acá. Si instalamos en nuestro computador el software de Equatio, entonces ahí sí podremos trabajar directamente sobre un documento de Word. Entonces vamos a abrir un documento. Lo abrimos en blanco haciendo clic acá. Y una vez está ese documento en blanco, lo siguiente que debemos hacer es ir aquí arriba a la derecha, buscar nuestra extensión y habilitarla. La seleccionamos, hacemos clic y miren qué ocurre aquí en la parte inferior. Se nos despliega un menú que no es tan complicado de comprender, pero es muy potente porque nos permite hacer muchas cosas. Lo primero que debemos hacer es aquí en la opción de Equatio hacer clic e ir a las opciones o ingresar por opciones para configurarlo. Siempre debemos configurarlo de la siguiente manera. Aquí en opciones matemáticas se debe seleccionar haciendo clic y desplegando el tamaño de la letra o de las ecuaciones. Yo lo tengo por defecto en largo o en large. El idioma se configura como se quiera, yo lo tengo en español. Y el motor de habla se deja en la opción recomendada. Las predicciones significa que el software me va detectando el tipo de fórmula que yo quiero ir escribiendo y él me la va digitando y me la va configurando y yo miraré si esa predicción está correcta o no. Entonces para fórmulas matemáticas se dejan habilitadas, para química también y para el resto de fórmulas igualmente. Se verifica en la opción de barras de herramienta que estén todas habilitadas por defecto. Luego la velocidad se puede dejar la que viene por defecto. El perfil corresponde al correo al cual yo tengo asociado esta cuenta. Y cuando ingreso por acerca de es todo lo relacionado con los propietarios de este software. Entonces, en opciones matemáticas ya sabemos, dejamos todo habilitado y hacemos clic en guardar. Y nos queda esa configuración realizada. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos aquí enseguida lo que es el editor de ecuaciones. Es la primera opción que nos aparece para nosotros empezar a escribir fórmulas. La segunda es la opción de LaTeX, que es un sistema de composición de textos. Es un editor de escritura de tipo científico y nos sirve para crear textos de manera organizada. Entonces, cuando yo manejo el LaTeX, puedo crear allí a través de código información y la puedo importar aquí, pero para el efecto de este video tutorial no se va a manejar porque esto es un contenido un poco más avanzado y hay profesores de matemáticas que ya manejan este sistema de composición de texto, entonces para ellos será muy útil utilizar este software Equatio. Luego viene otra opción que es el editor de gráficos, que nos permite generar gráficos de acuerdo a la información que vamos ingresando. Luego aparece una opción muy interesante que es el reconocimiento de escritura a mano. Cuando yo tengo una pantalla táctil para digitar o escribir en la pantalla con la yema de mi dedo o con un lapicero táctil, me queda muy fácil utilizar esta opción. Sin embargo, puedo también utilizar el ratón de una manera más limitada, pero me permite escribir también fórmulas. Enseguida tengo la opción de ingresar mi voz, es decir, yo puedo mencionar con voz pausada una fórmula determinada y el sistema me la va escribiendo. Luego aparece la opción de
uso del móvil, desplegamos y viene para el sistema Android o para el sistema iOS. Y sencillamente podemos ingresar a la plataforma, podemos leer el código QR y podemos utilizar el teléfono móvil para capturar información de fórmulas o tomar pantallazos o fotos de fórmulas, y esas fórmulas podemos pasarlas o importarlas aquí a través de esta opción. Vamos a cerrar. Luego, una opción habilitada es el lector de pantalla, que consiste en seleccionar una parte de la pantalla si tiene, por ejemplo, una fórmula, y esa fórmula yo la puedo traer acá, o de fórmulas previas que ya he tenido. Si yo no quiero volver a copiar toda la fórmula, puedo utilizar este lector de pantalla para traer esta fórmula otra vez a la zona de trabajo y hacerle las modificaciones que quiera. Luego aparecen las herramientas Steam. Yo hago clic y me permite desplegar lo que es una tabla periódica. Si yo selecciono un elemento, entonces me aparecen toda la información que hay desde Wikipedia sobre este elemento, y yo puedo seleccionar algunas cosas para incorporar acá. Está la opción de la calculadora y está la opción de generar fórmulas tridimensionales o moléculas tridimensionales. Por ejemplo, vamos a hacer una fórmula como es la del etanol. Hacemos clic y se me dibuja de manera tridimensional la fórmula. A esa fórmula yo le puedo hacer ajustes por todas estas opciones. Puedo aumentarle el tamaño, y teniéndola ya con una perspectiva visual adecuada, yo con el celular le tomo un pantallazo, guardo la imagen en mi computador o utilizo la opción de celular para tomar la imagen, y esa imagen yo la guardo para posterior uso en mi curso virtual. Entonces, en este momento vemos que hay diferentes opciones para tener información sobre fórmulas, sobre cómo se escriben, sobre cómo es su tridimensionalidad, y todas esas fórmulas yo las guardo como imágenes en el computador para posteriormente, cuando esté editando mi curso virtual y esté agregando información, yo pueda ir subiendo todas esas fórmulas que aquí he generado y se me han construido a manera de imagen. Por lo tanto, esta herramienta me va a permitir a mi curso virtual subir todas las fórmulas en formato de imagen, y lo podré hacer bien sea en una unidad cuando esté ingresando contenido, en una lección o en un tema. Lo mismo para generar un cuestionario, lo puedo hacer en la zona o en el editor donde se hacen las preguntas, o en el editor de las respuestas. Recordemos que cuando subimos respuestas, en las opciones de respuestas debe habilitarse la opción de permitir el agregar la imagen o la subida de imagen. Esta parte se explica en el video tutorial que habla de la creación de cuestionarios de opción múltiple con opción de única respuesta. Entonces, recordemos que podemos subir las imágenes con fórmulas, bien sea en la parte del curso, en la parte donde estamos agregando contenido, o para elaborar cuestionarios. Vamos a cerrar y vamos a empezar a hacer algunos ejemplos que van a ir quedando aquí en este documento sin título, que es un documento en la nube. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, el editor de ecuaciones. Yo hago clic y se me activa la zona de trabajo. En esta zona de trabajo, ¿yo qué puedo ver? Puedo ver un menú superior, ¿sí?, donde puedo hacer ajustes. Puedo ver más opciones, y en esas opciones veo estas por defecto. Si hago clic aquí en símbolos, se me van a desplegar toda una serie de símbolos que puedo utilizar. Si hago clic en el siguiente, una opción donde me permite crear paréntesis de diferentes clases para generar, por ejemplo, matrices. Si tomo la opción de fórmulas, entonces generalmente se me van a desplegar fórmulas que están relacionadas con física para yo incorporar aquí y poder trabajar. Y la última opción, que es la de favoritos, donde yo puedo agregar algunas opciones predeterminadas.
Entonces vamos a escribir, por ejemplo, matriz, para yo seleccionar diferentes tipos de matrices que quiero agregar. O vamos a seleccionar la palabra o las iniciales de integral para yo mirar si necesito una de esas fórmulas. Por ejemplo, voy a seleccionar la integral definida, hago clic y me aparece de una vez la opción para yo colocarle los límites. Entonces vamos a suponer que vamos a colocar una integral desde menos 3 hasta más 2. Simplemente digito, hago clic acá en el centro para escribir y puedo escribir x. Por ejemplo, si quiero escribir x al cuadrado, entonces le digito al y aquí se me despliega un menú y dentro de ese menú selecciono cuadrado y ahí me lo digita. Y termino de escribir la función. ¿Qué hago ya cuando la tengo lista? Aquí a la derecha abajo hay una opción que dice insertar expresión. ¿Para qué? Para que me la inserte aquí arriba. Entonces vamos a hacerlo. Y se me inserta esa expresión. Entonces yo voy construyendo poco a poco mis diferentes fórmulas, mi diferente contenido. Aquí antes de escribir yo esa fórmula, yo puedo escribir en la parte superior el enunciado que yo considere. Cuando yo activo esta fórmula se me presentan diferentes opciones que yo puedo tener en cuenta de modificar con la imagen. Porque recordemos que esto que me va apareciendo se me va convirtiendo en imagen. Y es importante que yo esa imagen la guarde en el escritorio de mi computador o en una carpeta que yo tenga asignada para ello. Y para guardarla, ¿qué debo hacer? Aquí abajo a la derecha hago clic y se me despliegan varias opciones. La opción inicial para guardar la imagen es descargar en el formato PNG. Yo lo guardo en mi computador y esa imagen es la que posteriormente subiré a mi curso virtual a medida que voy agregando el contenido. Bueno, regresamos acá y vamos, por ejemplo, a mirar otra opción. Vamos a borrar esto. Para borrar simplemente yo hago clic en el bote de basura y me queda mi zona de trabajo limpia. La cierro, hago aquí clic, enter. Es importante que yo deje el cursor en el sitio donde quiero colocar la siguiente imagen, porque yo puedo aquí colocar el enunciado de un punto y dejar listo para agregar o construir mi ecuación o mi fórmula. Entonces ese cursor debe estar ubicado en la parte donde yo quiero que aparezca la fórmula. La siguiente opción que vamos a manejar es el editor de gráficos. Hacemos clic y me aparecen las opciones para que yo empiece a ingresar datos. Vamos, por ejemplo, a construir una recta, digamos 2x más 2, y se me construye aquí esa gráfica determinada. Vamos a construir otra, damos clic en Enter, y por ejemplo una que sea negativa, 3x más 4, por decir algo, me aparecen las dos líneas, me aparecen los cortes entre ellas, los cortes en los ejes de las X y los ejes de la Y. Bueno, ¿qué más puedo yo hacer aquí? Darle una configuración diferente a esas gráficas. Hago clic acá, ¿sí? Puedo activar esta opción de invertir contraste y obtengo esto. Si me gusta lo puedo hacer de esa manera. Vamos a deshabilitarlo. Puedo deshabilitar la cuadrícula. Voy a dejarla habilitada. Los números que aparecen en los ejes los puedo habilitar o no. Las líneas de cuadrícula menor las puedo habilitar o no. La cuadrícula la puedo cambiar de otra manera. Vamos a dejarla por defecto. Puedo hacer que aparezcan flechas al final de las líneas de los ejes X y Y. Vamos a dejarlo desactivado. Y puedo añadir etiquetas. Puedo usar la opción de radianes, de grados, etcétera, de acuerdo a lo que yo quiero y según el tipo de gráfica que estoy construyendo. Vamos a dejarla así.
¿Qué más podemos hacer? Podemos agregar otra opción y pensemos en una función trigonométrica, por ejemplo. F de x igual, digitamos por ejemplo el coseno de x y nos aparece la gráfica con toda su información, y esa información pues simplemente colocando el puntero del ratón tenemos acceso a ella. Entonces se pueden construir diferentes tipos de gráfica de acuerdo a lo que necesitemos. Ya teniendo esta gráfica, yo simplemente, si la quiero dejar así, vuelvo a insertar gráfico, hago clic y me debe aparecer la gráfica acá en el sitio donde yo dejé el cursor, y en efecto ahí aparece. Bueno, hacemos clic o damos enter para seguir generando espacio hacia abajo, seguir construyendo diferentes fórmulas, temas, puntos, etcétera. Y vamos a utilizar ahora por ejemplo la opción del micrófono. Hago clic acá, entrada de voz, y este puntico rojo hago clic sobre él para empezar a grabar, y lo que yo estoy mencionando me va a empezar a aparecer aquí escrito. Entonces por ejemplo voy a hacerle clic. A cuadrado más b cuadrado igual 0. Clic en pausa, me escribió lo que yo quería y vuelvo y hago clic en insertar expresión. Si el sistema no me genera la fórmula como yo la he dicho, yo la puedo aquí haciendo clic la puedo editar y la corrijo, o clic en limpiar en el bote de basura y vuelvo y menciono la fórmula de tal manera que me quede bien escrita, y una vez la tenga entonces inserto la expresión haciendo clic acá. Y aquí está la fórmula escrita como yo la quería. Entonces son diferentes opciones de yo ir escribiendo mis fórmulas. Faltó antes de la de voz la opción de reconocimiento de escritura a mano. Hacemos clic y aquí por ejemplo, ¿qué ocurre? Por defecto me aparece la última fórmula que yo inserté. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se cierra y cuando se abre, fíjese, donde quiera que aparezca, la opción que yo quiera utilizar siempre me va a aparecer. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo borrar, debo limpiar la zona de trabajo. Entonces, yo por ejemplo voy a escribir raíz de 3x, esto lo estoy haciendo con el puntero del mouse, más 2. Si yo tengo una pantalla táctil será mucho más fácil, o si tengo una tableta será mucho mejor. Y aquí tengo la fórmula, simplemente le digo o le hago clic en insertar expresión y me aparece la formulita. Entonces son diferentes opciones. Voy a borrar para limpiar la zona de trabajo, cierro aquí arriba a la derecha, coloco el cursor donde quiero escribir la siguiente fórmula, ¿sí? Vamos a escribir por ejemplo otra vez tomando la primera opción, limpio la zona de trabajo y escribamos una fórmula de química. Entonces H mayúscula, vamos a digitar, como es un subíndice yo le digito sub y me aparece aquí subíndice, hago clic para yo escribir el 2, luego hago clic aquí arriba en el centro para seguir escribiendo igual, CO, y necesito otra vez el subíndice, vuelvo y lo digito y escribo 3 y simplemente me da la fórmula. Yo por ejemplo puedo agregarle
una flechita y escribo el resultado de esa reacción. Entonces es una reacción de disociación. Nos da agua, por ejemplo. Entonces necesito el subíndice. Hago clic aquí en la mitad para escribir el oxígeno. Más CO2. C mayúscula, O mayúscula y otra vez subíndice. Listo, y me quedó mi fórmula. Inserto la expresión aquí abajo a la derecha. Cierro acá y me aparece la fórmula. Entonces de esta manera yo puedo ir construyendo diferentes fórmulas, bien sea a nivel de matemáticas o de química o de física, utilizando todas estas opciones que aparecen acá. Por lo tanto, es una manera interesante de que vayamos generando las imágenes, porque de cada fórmula que escribimos aquí se forma una imagen. Esto es una imagen, esto es una imagen, esto es una imagen, esto es una imagen. Entonces la idea es que cada vez que tenemos esta imagen la guardemos aquí a través de descargar PNG, la guardemos en nuestro escritorio y tengamos esas fórmulas listas a manera de imagen para poderlas ir subiendo a nuestra plataforma cuando estemos trabajando con el constructor o el editor de nuestro curso virtual correspondiente. Otra opción es toda esta información que yo tengo aquí, pasarla a un documento de Word como tal y poderlo descargar. Para ello, ¿qué hacemos? Ingresamos aquí por la opción Archivo y vamos a la opción Descargar, y donde dice Microsoft Word hacemos clic. Pero tengamos en cuenta que ya cuando yo vaya a descargar es porque ese documento ya lo he completado, lo he trabajado perfectamente y lo quiero dejar ahí. Entonces hago clic y miremos qué ocurre abajo. Se descargó. Voy a copiarlo en el escritorio. Y aquí está. Vamos a abrirlo. Y debe ser idéntico al documento que tenemos en edición. Habilito la edición y ahí está el documento. Y sobre este documento puedo seguir haciendo ajustes si lo considero, o si ya le hice el trabajo final lo dejo así. Revisemos que esto es una imagen, esto es una imagen, esto es una imagen, esto es una imagen y esto también. Ahora otra opción es no guardar las imágenes desde el software que hemos trabajado, sino después de traerlo aquí a Word. Esto yo lo puedo guardar como imagen. ¿Cómo lo hago? Lo selecciono, clic derecho y le digo guardar como imagen, y ahí sí lo guardo en mi computador, en mi escritorio, por ejemplo. Ese es otro camino para guardar la imagen como tal. Pero estas imágenes son importantes de guardar para cuando vamos a construir el contenido de nuestro curso virtual de matemáticas o de química o de física, o para cuando vamos a elaborar una evaluación, bien sea en la parte de la pregunta o como opción de respuesta, ir subiendo esas imágenes. Aparte existe un software, pero ese es en línea, es una plataforma en línea. Yo ya tengo abierta la página, voy a hacer clic y su dirección URL es matcha, así como se ve aquí, .io, y es un software en línea o es una plataforma en línea. ¿Para qué? Para editar, generar fórmulas en línea. Necesitaremos registrarnos únicamente, no más. No hay que descargar absolutamente nada, y es otra opción aparte de manejar el software de Equatio, a la cual podemos ingresar para editar nuestras fórmulas. Aquí en la plataforma nos muestran diferentes tipos de fórmulas, todo lo que se puede hacer, gráficas, figuras que se pueden generar y crear utilizando esta plataforma en línea. No es finalidad de este video tutorial entrar
a explicar el funcionamiento de esta plataforma, pues en YouTube se puede conseguir un tutorial sobre su funcionamiento. Simplemente es información adicional para que, aparte de Equation, tengamos como otra opción el manejo de esta plataforma en línea para crear nuestras fórmulas y poderlas subir a nuestros cursos virtuales. Ahora, la bondad de esta plataforma, al igual que Equation, es que nos permite importar o exportar de la plataforma de LaTeX. Cuando manejamos esa plataforma se generan códigos, y esos códigos similares a estos que están acá nos permiten crear lo que aparece debajo. Entonces yo simplemente copio este código desde LaTeX y lo traigo acá y lo importo para que me genere esta fórmula como la quiero acá. Y en Equation puedo hacer lo mismo en la opción que decía LaTeX. Entonces son diferentes opciones que hay para yo crear fórmulas y poderlas colocar dentro del contenido que estoy generando en la plataforma de cursos virtuales cursos.org. Hasta aquí este video tutorial. Espero que sea de mucha utilidad y nos encontramos en otra ocasión. Hasta pronto.